vamos a entrar al tercer mandamiento. Abra conmigo Éxodo capítulo 20 de la Biblia. Es que el libro de Éxodo, el capítulo 20. Tercer mandamiento vamos a estudiar hoy. ¿Cuál es? Uno cortico, no es muy largo. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se acuerda? Muy bien. No tomarás o no uses, cualquiera de las dos, depende de su Biblia. Éxodo capítulo 20, versículo 7, voy a leer. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. ¿En alguna Biblia dice otro, no dice vano, sino otra cosa? A la ligera, también. Muy bien. La pregunta es, ¿qué es esa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tomar el nombre del Señor en vano. Hay muchas controversias acerca de cuál es el nombre de Dios. Pero más allá del nombre como tal, es meterlo a Él en una situación, y ya veremos cómo, de la cual no hay verdad, no hay justicia, no es real. La mayoría de personas comparten que el nombre del Señor puede, o el que Él dejó ver a su pueblo, fue Jehová. Hay otras personas que dicen que no necesariamente se podía pronunciar y por ende no hay un nombre específico. Hay otros que pueden decir que es Yahvé. A la final todos tienen una misma raíz y es una raíz hebrea que quiere decir salvación. ¿Listo? Entonces no importa ahorita si no, pero usted me va a escuchar de pronto decir Jehová o Jehová. ¿Lo ha escuchado? De los varios. Ok. Y el nombre del Mesías, o el nombre del Señor, ¿cuál es? Del que Él envió, de su Hijo, ¿cuál es? Entonces nosotros sabemos porque hemos visto que es Jesús, pero con seguridad no era Jesús, aunque lo podemos seguir pronunciando y es la manera como lo conocemos, porque ese nombre realmente no existía. El que sí existió y probablemente sí era su nombre, ¿cuál era? Pues si lo decimos completo, Yehoshua. Pero si lo decimos abreviado, Yeshua. Ese sí era el que probablemente pronunciaban ellos. Pero pues a nosotros a través de las traducciones nos llegó Jesús. Ahora, ¿le podemos decir Jesús? Sí. No quiere decir que si usted ha orado así no lo ha escuchado, no, él sabe. Pero qué bueno saber que hay un nombre seguramente más específico. Ahora bien, el problema aquí es que Dios dice, no usen mi nombre en vano o a la ligera. ¿Qué será eso? Vamos a hablar varias cositas de este tema que son muy interesantes. Lo primero, ¿qué significa en vano? ¿A qué le suena algo en vano? Que es mentira, me gusta esa. ¿Cuál otra? Que no sirve, sin respaldo. ¿Qué más le suena en vano en español? ¿Sí? Más o menos. Hay una palabra hebrea que es shav, que se escribe así, S-H-A-I-V, o V pequeña. Eso, de ahí viene la palabra vano. ¿Y saben qué significados tiene? Muy parecidos. Algo falso, algo hipócrita, ilusorio, mentiroso. Así que podemos usar el nombre del Señor falsamente, hipócritamente, ilusoriamente o mentirosamente. La pregunta es ¿cómo? ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hacemos? ¿A qué se refiere eso? Vamos a encontrar varias situaciones o formas de pecar en esta área. Vamos con la primera. Abra conmigo un libro que se llama Jeremías. Búsquese ese libro, yo lo voy esperando mientras tanto. Jeremías capítulo 23, versículo 25. Esto todavía pasa, lo que usted va a leer ahorita. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo. Yo también lo busco rápidamente. Jeremías capítulo 23, versículo 25 y 26.
Hay algo y podemos imaginarnos esta primera sección como que hablar en vano en el nombre del Señor es hablar aparentemente en su nombre, pero falsamente. Es decir, dar un mensaje aparentemente de Él, pero Él no lo mandó a dar. Eso es dar un mensaje falso. Mire lo que dice Jeremías 23, versículo 25. Dice el Señor: he escuchado lo que dicen los profetas, que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo continuarán los profetas hablando mentiras y delirios de sus propios corazones? ¿Esto qué quiere decir? Pregunta, ¿usted ha escuchado gente actualmente que dice: es que a mí Dios me dijo? Y dicen algo. ¿Han escuchado eso? Y cada vez es más común, más frecuente y con menos filtro. Y entonces una persona descuidada, si escucha que alguien dice eso, ¿qué cree que va a creer la persona? Que es verdad. A este hombre o a esta mujer Dios le habla. Y es que lo dicen hoy en día, y ahí me da mucho temor y temblor decirlo, lo dicen tan a la ligera que se les está olvidando este mandamiento. Y dicen unas cosas. Generalmente, ¿qué dicen? Generalmente, ¿qué dicen? Sí, cosas del futuro, pero generalmente dicen lo que usted quiere que escuchar. Por eso es que hay tanta gente y llegan millonadas, porque lo que quieren es que les digan que lo que ellos quieren escuchar. Así que hay muchas personas que dicen que Dios les dijo algo y quizás no es verdad. No sé si usted aquí me ha escuchado decir eso. A mí me da un escalofrío, porque si a mí Dios no me ha dicho nada, ¿yo por qué tengo que venir a decirle a usted o a tratar de manipularlo a usted con una voluntad mía en su nombre? ¿Entienden? Yo sí puedo decir con toda verdad y puedo morir siempre diciéndolo, y lo he dicho siempre a los que me han conocido: a mí sí Dios me habló una vez. Y yo, quienes me conocen saben qué me dijo. ¿Qué me dijo? Esta es tu esposa. Lo escuché clarito. Yo ni tenía, Kate, que es mi esposa, ya la vieron a mi esposa toda linda y toda... Bueno, yo en ese entonces de verdad no estaba necesariamente considerando casarme con ella ni pedirle así, aunque me parecía linda, ¿no? Pero no. Y de repente un día ella llegó, esto es verdad y siempre lo he contado, y se me acercó así como cualquiera de ustedes a saludarme aquí en el cachete. Entonces yo, hola, normal, así. Y cuando le puse el cachete, yo escuché en el otro oído, obviamente esto es sobrenatural porque ella no escuchó nada, pero yo lo escuché clarito: esta es tu esposa. Y yo me acuerdo que con el cachete aquí hice así, y me quité, y yo dije: ay, Dios mío, yo me estoy volviendo loco. Pero fue tan claro, yo no tengo que ufanarme de otro, a mí Dios no me ha hablado más. Fue esa vez. Es que yo creo que yo era tan que tenía que, ella, sí, para no, que no la fuera a embarrar. ¿Le va a pasar eso a todo el mundo? No. Ahora no digan, no, es que él dijo eso, entonces me tiene que pasar a mí. No. ¿Pero le puede pasar a alguien algo así? Sí. De ahí para adelante, lo único que he hecho es buscar en la Biblia, tratar de entender y no salirme y buscarlo en oración constantemente para no ir a decir una locura. Pero de resto que me haya hablado así audiblemente. Otra vez sí tuve un sueño que ocurrió. También creo que los sueños a veces sí vienen de Dios, no siempre. Si usted se come una bandeja, una frijolada de esas que hoy en día le muestran a otro con esos chicharrones que le gustan aquí a Camilo y eso, pues al otro día pronto le da o en la noche le va a dar un sueño. No necesariamente esos son los de Dios, ¿sí? Pero hay algunos que sí vienen en formato de Dios y ustedes lo pueden ir percibiendo y ocurre. Por ahí he tenido unos que han ocurrido, otros no. Otros eran los frijoles. ¿Listo? No pasa nada. Así que hay que tener mucho cuidado, mi gente, y les voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo a un libro que se llama Primera de Reyes, o el número 1, Reyes. Y miren algo que pasó acá.
Es muy interesante esto porque demuestra lo que puede llegar a pasar en este sentido. Primera de Reyes capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Lo voy a poner en contexto mientras busca. Primera de Reyes 22:10. Aquí el pueblo o la nación de Israel ya estaba dividida en dos. Estaban divididos los del norte, 10 tribus, eran 12 tribus, ¿no? Entonces, las 10 tribus del norte ya tenían su propio reino y el rey se llamaba el rey de Israel, porque ese reino quedó con el mismo nombre. Pero los dos del sur se llamaban el reino de Judá, y ellos también ya tenían otro rey. Pues bueno, un día estaban charlando los dos reyes, eso es lo que usted va a leer, los dos reyes. El del norte se llamaba Acab, y el del sur, de Judá, que ahí estaba Jerusalén y demás, se llamaba Josafat. Una charlita de dos reyes, sabrosa, sentadito, charlandito, y vamos a leer lo que estaban hablando, o platicando, dirían en México, güey. ¿Listo? Dirían, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus trajes reales y sentados en sus respectivos tronos. ¿Se imagina esa imagen, no? ¡Ah! Chévere. Estaban en la plaza, en la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en su presencia. Es decir, profetas aparentemente de Dios hablando en el nombre de Jehová. Y los dos reyes escuchando. ¿Usted qué cree que quería escuchar un rey en esa época? Pues imagínese. ¿Usted qué cree que los profetas le decían a los reyes? Lo que querían que escuchar, igual que hoy en día muchas personas, lo que querían escuchar. Lo interesante de esta historia es lo que nos van a contar que pasaba detrás de escena o de bambalinas. Mire esto. Versículo 11. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció. Este era como el líder de esos profetas. ¿Qué le decía a Sedequías? Con estos cuernos atacarás a los arameos hasta aniquilarlos. O sea, ¿cuál era el mensaje? Vas a tener victoria, ve a la guerra que Dios te va a dar la victoria. Si usted como rey escucha eso, gracias, ¿cierto? Vuelve y juega. Él estaba hablando en el nombre del Señor. ¿Será siempre verdad? Vamos a ver. Versículo 12. Y los demás profetas, o sea, todo su grupo de gente alrededor, vaticinaban lo mismo. Ataque usted a Ramot de Galat y vencerá, porque el Señor le entregará en manos de su majestad. Así que no era uno, no eran dos, como decía la canción, eran hartos. Usted sabe qué canción le hablo, los más, ¿cierto? Así que eran hartos. Y todo el mundo le estaba diciendo, todos los profetas le decían lo mismo. Qué interesante. Vamos ahora a ver a alguien que va a aparecer en escena muy, muy interesante. ¿Dónde quedé? 13. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías era otro profeta que no estaba en ese momento ahí, pero lo fueron a llamar. ¿Qué le dijeron a Micaías? ¿Qué le advirtieron a Micaías cuando fueron a buscarlo? Mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Entonces, ¿qué? Pues habla favorablemente para que tu majestad, para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Había tráfico de profecía. Impresionante. Así como hay tráfico de influencias, tráfico de dinero, había tráfico de profecía. Oiga, yo veré, le va a decir esto porque ya los otros dijeron esto, como quien dice, manipulando la palabra de Dios. ¿Y usted qué prefiere? Si usted es Micaías, ¿usted qué diría? Tenía dos opciones. ¿Cuáles dos? No, pues yo voy y le digo lo que le están diciendo y así no me meto en problemas y que nos siga el rey tratando lindo.
o le voy a decir la verdad si es que yo soy un profeta de Dios real. Usted puede vender su integridad, como cuando en el trabajo le dicen, oiga, no diga nada, lo vamos a promover a usted, pero necesitamos que haga un favor. Vaya aquí a tal oficina y sáquese un documentico que usted va a ver aquí nomás en una gavetica y me lo trae. Y le prometo el ascenso. Interesante, es tentador, ¿no? Vamos a ver, ¿qué cree que hizo Micaías? ¿Quiénes vota porque se volteó? O más bien, prefirió hacer lo de los demás. ¿Quién vota por eso? ¿No hizo lo mismo? Vamos a ver. Los que ya leyeron la Biblia saben el desenlace, los que no, aquí les vamos a contar de qué se trata la Biblia. Muy bien. Entonces, pero Micaías repuso o respondió, tan cierto como que el Señor vive, anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Empezó a mostrar que iba a decir lo que el Señor le dijera. Punto. ¿Tienen un vasito con agua? Estoy aquí como... Muy bien. Versículo 15. Pero aquí viene lo bueno, ¿no? Cuando compareció ante el rey, el rey le preguntó a Micaías, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galat o no? ¿Qué dijo? Mire, ataque y vencerá. Le dijo que lo mismo que el resto. Pero mire la respuesta del rey. Bueno, él dijo, ataque y vencerá, le contestó él, porque el Señor la ha entregado en manos de su majestad. Le dijo lo mismo. Pero el rey le reclamó. Gracias. El rey le reclamó algo a Micaías, ¿no? Le dijo, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? O sea que Micaías tenía una reputación delante del rey ¿de qué? De que él sí era un profeta real, pero él le tocaba decirle cosas para que el rey no se sintiera. Y el rey en el fondo sabía que Micaías sí sabía la verdad. Y en el fondo él se daba cuenta que Micaías le estaba amañando el mensaje. O sea, en el fondo el rey sabía que Micaías de verdad tenía o podía decir lo correcto, pero se la estaba jugando no por decir la verdad, sino por otra vez complacer sus oídos. ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez? Que usted sabe lo correcto y lo justo, pero aún así se abstiene de hacerlo por temor o por venerar o no perder algo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama falta de carácter. Eso se llama no tener pantalones, no tener fe. Porque la fe, ¿qué es? Decir o hacer lo que Dios demanda independientemente de la consecuencia. Eso es fe. La fe no es gritar y decir que yo creo en Dios. Porque si usted le pregunta a los colombianos cuántos creen en Dios, ¿cuántos creen en porcentaje que le van a responder que sí? Casi todos. Pero si tú analizas la vida de ellos, ¿cuántos realmente le obedecen a Dios en su vida cotidiana? Eso se le baja, ¿sabe a cuánto? Por lo menos yo creo que se le baja un 90%. Porque decir que creo en Dios sin obedecer no tiene sentido. Eso no es la fe. Los que tenemos fe somos los íntegros de mente, alma y corazón, o los que estamos buscando esa santidad con toda nuestra alma. Los que le somos fieles a las esposas así no nos estén viendo y podemos tener el celular abierto y no tenemos temor. Los que buscamos llegar en virginidad hasta el matrimonio a pesar de que el resto diga que eso es una locura. Los que a pesar de que a veces no nos sobra intentamos dar para ayudar a los demás. Los que son capaces de ponerse los pantalones y ser una piedra en el zapato de aquellos que quieren hacer injusticias en las empresas, en las localidades afuera, somos una piedra en el zapato para los que quieren hacer, no ayudamos, al revés, somos la luz en medio de las tinieblas. Los que no usamos la Biblia para
para tenerla de adorno, sino los que la consumimos a tal punto de que está aquí adentro y así no la quemaran, ¿quién nos la podría quitar de nosotros? Nadie. Porque está interiorizada. Los que de verdad no esperamos a que alguien venga para orar, sino somos capaces de, como dijo el Señor, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a ¿qué? A recompensar. Esos que somos capaces de arrodillarnos así nadie nos esté viendo y clamamos a Dios o de pie o como quiera, porque no es porque estemos arrodillados, esos somos los que estamos buscando y tenemos la fe real. Así que, vamos para ¿quién le gusta el desenlace? El desenlace es lo bueno. Versículo ¿qué? 17. Ante esto, Micaías concedió y dijo, ahora sí le va a decir la verdad. ¿Querías la verdad, rey? Te la voy a decir. Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. ¿Qué le quiso decir ahí detrás? Israel esparcidos como ovejas sin pastor y no van a tener amo. ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Qué pueden ver detrás de esa imagen? Que si van a la guerra, ¿qué iba a pasar? Iban a perder. ¿Y qué le iba a pasar a su amo o a su rey? Lo iban a matar. ¿Quería escuchar eso el rey? Pero el rey tenía 99 voces que le decían vaya a la guerra y una que finalmente le dijo no vaya, lo van a matar, va a perder. ¿Qué cree que hizo el rey? Porque eso es como cuando a usted 99 amigos le dicen cosas que usted quiere escuchar, pero llega su papá y su mamá, que tanto usted dice que, esos viejitos que no tienen, y de repente la mamá y el papá te dicen no lo hagas, pero tú tienes 99 voces que te han dicho hazlo, aquí, ¿por quién te la juegas? Generalmente digamos la verdad, ¿por quién no la jugamos? Por las 99 voces, en vez de escuchar la más sabia. ¡Qué triste! Pues el rey hizo lo mismo que usted y yo hubiéramos hecho. Lea esto. El rey, estamos hablando de Acab, le dijo al otro rey, a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza este muchacho nada bueno y que solo me anuncia desastres? O sea que él sí le intentaba decir la verdad siempre al rey, pero este rey no le gustaba. El rey de Israel, Micaías prosiguió, siguió Micaías hablando. Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor y siguió sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab, o sea, al rey, para que ataque a Ramot de Galat y vaya a morir allí? Le estaba él contando una escena detrás de cámaras en el trono de Dios lo que vio. Y preguntó el Señor, ¿quién va a seducirme acá para que vaya y muera? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo los seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. O sea que todos los que hablan en nombre del Señor serán de Dios. No. Habrá muchos de los que usted escucha por ahí, ya sea en programas, iglesias, televisión, redes sociales, muchos de ellos realmente están hablando mentira para seducir ¿a quiénes? A los que no conocen realmente la palabra y los que quieran escuchar algo van a caer en sus trampas. ¿Dónde voy? ¿Versículo qué? 24. 23. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas suyos. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. Ahí es cuando usted lo echan del trabajo, ¿no? Por hacer lo correcto, por no seguirle el juego sucio a un jefe. Lo echan. Ahí es cuando la relación sentimental se le acaba, porque cuando usted ya quiere hacer las cosas bien y de pronto no tener relaciones sexuales con una persona con la que no se ha casado, lo echan. Y usted dice, oh.
O ahí es cuando de pronto usted toma la decisión correcta, ahora sí, así se le venga el mundo encima. Y sus amigos, porque uno pierde amigos, ¿no? Para cuando hace la voluntad de Dios. Porque ya usted no es el cool, no es el nice. ¿Sí lo dije bien en inglés? Ah, muy bien. No es el popular. Ya usted no es el que lidera la borrachera. Ahora usted se sale de la borrachera. Entonces usted se queda hasta solo y sin amigos. Ahí es una bofetada para usted. ¡Bah! Y de pronto usted creía que el mejor amigo, la mejor amiga eran lo mejor y de repente te das cuenta que los consejos que te daban venían no con el consejo de Dios, sino, ay, ¿usted está cansado de ese man? Divórciese, no sea boba. Es más, ve, aquí le tengo el reemplazo. Y usted, ¡ay! Ahora, no estoy diciendo que hay opciones o situaciones donde podría llegar el Señor a, entre comillas, a aprobar un divorcio, pero no es la primera vía, no es de una. Ay, no, es que él ronca mucho. ¿De verdad? Ay, no, es que él no lava bien la loza, me le deja cosas. Entonces, no hemos entendido el matrimonio. ¿Cierto? Así que podemos caer en la mentira. ¿Y qué? ¿Dónde iba, perdón? 25. Micaías entonces le contestó: lo sabrás el día que andes de escondite en escondite. Entonces el rey, después de darle la bofetada, le ordenó: tomen a Micaías y lleven solo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás mi hijo. Díganles que le ordeno que lo echen en la cárcel y solo le den pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Le tocó pagar cárcel por decir la verdad. No todo el mundo que está en la cárcel es malo o ha hecho cosas malas, ¿sabía? Hay gente que está allá por haber hecho lo correcto. Así que esto no se trata de que no nos pase nada, esto se trata de que si nos pasa algo es porque estamos haciendo lo correcto y no lo injusto. No le cuento más la historia porque necesitamos el tiempo para otra cosa, pero adivine qué pasó. Fue a la guerra y ¿qué creen? Para parafrasearle, un man del otro, o no digamos man, un soldado del otro ejército tiró una flecha al azar y adivina quién le cayó. Ni siquiera le apuntó. ¡Pum! Y se empezó a desangrar el rey. Lo trataron de ayudar, ahí quedó. E Israel quedó sin rey. Pero 99, por poner un nombre, profetas le estaban diciéndolo. Por eso hay que tener cuidado con los que dicen a toda hora: a mí Dios me dijo. Si se lo dice muy seguido, mucho temor, mucho miedo tendría yo. Muy bien, entonces eso es una forma de utilizar el nombre del Señor en vano. Hay otra, esta es muy interesante. Vaya a otra historia porque es otro ángulo de esta perspectiva. Segunda de Reyes, vaya al libro que sigue, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Contexto para hacerlo ágil. ¿Se acuerdan de Eliseo? ¿Cómo lo digo en inglés, Eliseo? Ayúdenme en inglés. Elisha, no, porque ese era Elías, ¿no? Eliseo. Uy, las que me ayudan aquí, ayúdenme. Uy, no, grave. Es casi lo mismo. Ok. Elijah. Eliseo. Ayúdenme ahí. El discípulo de Elías. Para que me entiendan. Acuérdense. Él. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Quién era Naamán? Era como un comandante del ejército sirio, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Y que Naamán tenía lepra. ¿Lepra? ¿Cómo le digo lepra en inglés? ¿Sí? ¿Ese se me la agarran? Lepra. Blanquita la piel, ¿sí? White skin. Lepra. Y entonces, Naamán tenía una sirvienta que era israelita. ¿Se acuerdan? Y la sirvienta un día le dijo a su jefe: jefecito, hay un profeta que si tú vas y lo visitas, quizás te podría, en el nombre de nuestro Dios, sanar. Y nada más le quedó eso ahí. Pues un día, con la vergüenza
que era ir a pedirle al ejército contrario o al pueblo que ellos, entre comillas, odiaban, irle a pedir que le ayudaran. ¿Le ha pasado que a veces Dios lo pasa por esa vergüenza de que usted tiene que ir a hablar con el que más gordo le cae? O ir a invitar al almuerzo con el que usted ha hablado pestes. Por eso es mejor no hablar de nadie mal, porque no sea que un día Dios lo ponga ahí, venga papito y te voy a bajar ese orgullo y siéntate aquí a hablar con este personaje. Y usted, bueno, nada más le tocó pasar eso. Llegó donde Eliseo y Eliseo, ustedes conocen la historia, ¿qué le dijo? Vaya, muy bien, zambúllase 7 o métase 7 veces, salga y suba y baje y suba 7 veces en el río Jordán y estará sanito. Como Naamán era un hombre, wow, adivine qué dijo, pues un comandante, de verdad yo viajé todo esto para escuchar semejante bobada. Sáneme, hermano, le pago. No, hermano, ya, y eso le dijo Eliseo, chao, chao, y cerró la puerta. Eso somos nosotros, el orgullo, ¿no? Yo tengo un amigo una amiga que te podríamos llevar a la iglesia y tú vas a escuchar cosas que pronto te van a ayudar. Yo qué voy por allá, yo no necesito ayuda. ¿No somos nosotros ese Naamán? Oiga, yo conozco unas personas que podemos venir a orar por ti, ¿podría pasar algo? No, yo quiero orar ni que 8 cuartos. No, es que hay un libro muy lindo que se llama la Biblia que si lo leemos, yo que me voy a poner a leer. Para eso tengo a Nietzsche, para eso tengo a Freud. ¿Cómo los digo en inglés? No, eso sí ya más grave. ¿Listo? Entonces, ese es el orgullo. Y más cuando tú eres estudiado. Y menos mal acá tenemos varios letrados, ¿no? Acá tenemos ingenieros, contadores, médicos. Acá hay buenas personas. Es que se me olvida lo que Andresito estudió. ¿Cómo es? Ingeniería catastral. Acá tenemos gente muy pila, pero se entendieron que su pilera no iba a ir en contravía de una humildad delante de Dios y de la fe. Y entonces Naamán se quedó ahí rondando y en vez de devolverse, llegaron unos consejeros o los soldados que iban con él, le dijeron, oiga, patrón, jefecito, de verdad hicimos todo esto, pero le estuvieran a usted pidiendo semejante cosa difícil, pero le están diciendo una bobada, ¿por qué no vamos? ¿Qué tal? Pero el orgullo, ¿no? Hasta que él dijo, bueno, camine. Y fue. Y en el río Jordán, 1, 2, tenían que ser 7, 3, 4 y nada, 5. Y ahí viene qué pasó a la 7ª. Se sanó. Entonces el hombre todo feliz, wow, yo creo que el orgullo le quedó ahora sí en el piso de la felicidad. Fue otra vez donde Eliseo, gracias. Y él, no me dé las gracias. Yo solo le sirvo a nuestro Dios. ¿Qué quiere que le dé? Hermano, le dejo acá, ¿cuánta plata? Porque es que la gente cree que es de plata esto. Obviamente uno ayuda con dinero para que avance las cosas, pero el don de Dios no lo compra nada. No hay manera que Dios te perdone y te rescate y te ayude para que salgas de la esclavitud del pecado. No hay manera que un matrimonio se recomponga cuando ya está a punto de morir. No hay manera. No hay plata. Si nos dieras todo, no vas a poder comprar ese don. Es solo con humildad. Y entonces llegó Eliseo y le dijo, no, Señor, por cierto que hay un Dios en el cielo que es nuestro Dios, no te va a recibir un peso. Váyase tranquilo, vaya, diviértase con su skin ya bien limpita, su piel limpia y tranquilo, no me tiene que dar más nada. Y cerró. Y adiviné que había un sirviente de Eliseo que dijo, ay no, ¿cómo no vamos a aprovechar el papayazo? Si este man tiene plata, ¿qué hay que hacer? Y en el nombre del Señor, este siervo hizo una cosa terrible. Ahora sí, ya lo puse en contexto, ahora sí vamos a leer esa parte. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, o desde el 19. Puedes irte en paz, respondió Eliseo, y ahí despachó a Naamán. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giesi, no sé si se dice así, pero pues Giesi, ese era el sirviente que les cuento del profeta. El criado de Eliseo, hombre de Dios, imagínense donde no hubiera sido hombre de Dios. El hombre pensó,
mi amo ha sido demasiado bondadoso con este arameo Naamán. Pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero tan cierto como el Señor, y metió al Señor. Grave error, tercer mandamiento. Tan cierto, me perdí. Pensó, mi ama, pero tan cierto como el Señor vive, yo voy a correr tras Él a ver si me da alguito. Es cuando usted quiere sacar tajada y mete a las cosas de Dios y la religión y la iglesia y las cosas para manipular. Yo podría manipularlo desde acá, ¿sabía? Pero el Señor me puede cortar a una cosa. No puedo hacer eso. Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo el saludo, Giezi dijo, y metió al amo, metió a Dios, metió a todo el mundo en su mentira. Mi amo me ha enviado con este mensaje, puro cuento. 2 jóvenes de la comunidad, metió hasta la comunidad y me inventó. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la región montañosa de Efraín. Te pido que me des para ellos un talento de plata, platica, y 2 mudas de ropa. Eso es como los que ahorita pueden estar aprovechando todo lo que pasó para coger y sacar para ellos lo que les mandamos todo Colombia allá. Los que lleguen a hacer eso se van a meter con Dios en una. ¿Entienden más o menos lo que está pasando? Y miren lo que ocurrió. ¿Versículo qué? 23. Claro, lo agarró en un momento de euforia, de alegría. Eso es como cuando aquí o en las iglesias también lo cogen a usted en el momento cuando usted está, ¿qué? Emocionado y usted ha escuchado y ha llorado y entonces usted está, y ahí le piden plata. ¿Entienden? Lo agarran, sí, con la emoción. Claro, el hombre venía del milagro, dijo, no, pues, emocionado, yo cómo no les voy a dar. Cuando usted se topa con el Señor es capaz de dar cualquier cosa, pero hay que tener cuidado. No quiere decir que no demos, hay que dar, pero hay que tener cuidado de personas que pueden aprovecharse de nosotros por medio de esa alegría o de eso que usted acaba de descubrir. Versículo 23, por favor, no le dijo, llévate 1 o 2, dijo, llévate los 2 talentos, claro, yo te los doy, respondió Naamán e insistió en que los aceptara. Echó entonces los talentos de plata en 2 sacos, este hombre, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. O sea, le entregaron todo a este hombre, a Giezi. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa, pues de él, obviamente, ¿no? Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giezi se presentó ante su amo. Yo quiero contarle algo. Así usted no lo crea, pero usted acuérdese, cuando usted le mentía a sus papás, tarde que temprano lo agarraban en su mentira. Porque Dios siempre va a respaldar a las autoridades de su vida. Y no es porque Dios quiera ser chismoso, es porque, primero, Él es un Dios justo, y segundo, lo está protegiendo, pero también te está corrigiendo. Cuando usted está bajo la autoridad de sus padres, ¿se lo va a revelar a quién? A los padres. Cuando usted ya está casado, a la mujer, ¿a quién se lo va a revelar? Si andas mal, a tu esposo. Y si el esposo anda mal, Dios va a revelarlo. Ese sí lo va a exponer más tarde que temprano. Y junto incluso con los líderes espirituales de ese esposo, te aseguro que Dios va a chismosear. Y si tú estás haciendo cosas mal con tu jefe y tú tienes a tu jefe y tú eres de un equipo, Dios se lo va a revelar a su jefe tarde que temprano. Créeme. Así que mire, le llegó el Giezi y dijo, me salió bien la mentira. Vamos a ver. ¿De dónde vienes, Giezi?, preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. ¿Cuántos hemos hecho esa? Eliseo respondió, esto a mí me causa como escalofríos. ¿No estaba yo en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? ¿Sabía que hay cosas que nosotros también como pastores Dios nos muestra o al liderazgo de esta iglesia? Que usted
Que usted no sepa que ya sabemos no quiere decir que no sepamos, pero estamos esperando el momento para abrirlo, porque tenemos que tener mucho discernimiento y cuidado. No nos hagamos los vivos, que Dios está por encima de todo. Y entonces, ¿qué cree que pasó? ¿Qué dijo? Versículo 27. Ahora le dijo Eliseo a su criado, por mucho que lo quiso, por mucho que lo quería, le dijo la verdad. La enfermedad de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la enfermedad en su piel. ¿No le da a uno temor reverente meterse con la palabra de Dios y usar el nombre del Señor para sacar un beneficio propio? Que Dios nos guarde de hacer semejante locura. Hay mucha gente que llega a estar en estados de enfermedad o espiritualmente muy mal, no porque iban a médicos y todo, pero no se te va a ir hasta que no endereces tus caminos. Si es que tienes todavía el chance. Así que hablar falsamente ya la vimos, usar su nombre para sacar beneficios propios, aquí lo tienen. Acá viene uno mal, maldecir en su nombre. Miramos rápido ese, Levítico 24. Busque el libro de Levítico 24. Todo esto tiene que ver con el tercer mandamiento. ¿Cómo romperlo? Que la idea es que no lo hagamos, pero lo estamos entendiendo. Levítico, capítulo 24, vamos a leer desde el versículo, voy a leerlo desde el 10, rápidamente. Deme un segundito. Listo, 24:10. Dice así. Ay, me perdí, deme un segundito acá. Entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y de padre egipcio. Y sucedió que un día este hombre y un israelita iniciaron un pleito en el campamento. Pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre, pues ¿de quién? Del Señor. Así que se lo llevaron a Moisés. Versículo 12. Y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor le dijera qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea, todo el pueblo, lo apedreará. Diles a los israelitas, todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo, si pronuncia el nombre al maldecir, será condenado a muerte. Tengan mucho cuidado, o más bien, todos tenemos que tener mucho cuidado cuando ya conocemos al Señor, porque nos entra un orgullito de que cualquier cosa que nos hagan, entonces llegamos a proferir cosas contra esa persona e incluso en el nombre del Señor. A mí una vez me llamó, y esto es una verdad, me llamaron para, supuestamente de un banco. ¿Le ha pasado? ¿Sí? ¿Nunca lo han estafado? Bueno, a mí una vez me estafaron. Yo caí. Entonces me dijeron, no, es que están que le quitan plata. Menos mal tenía poquitica, menos mal. Entonces había poquitico en el nequi. Entonces me llamaron y no sé qué, Y supuestamente me estaban tratando de sacar plata de la cuenta, entonces, y a usted lo cogen, lo agarran como bajo presión y de repente le piden un numerito y es lo que usted dice, no le vaya a dar un número, no le vaya a dar un número a nadie por el teléfono. Y yo como que caí y di el número. Claro, cuando vi que me vaciaron, menos mal había poquito, y yo, en ese momento me dio tanto mal genio que yo alcancé a darme cuenta sin que me hubiera cortado la chica. Y a mí me dieron ganas de maldecirla en el nombre del Señor. Me dieron unas ganas, pero usted no se imagina cuántas. Y me acordé de esto. Y dije, no, espere. Porque es que yo sé lo grave que es eso y lo que incluso le puede pasar a ella. Y yo conozco al Señor profundamente. Lo que pasa es que la mayoría de pronto no dimensionamos eso.
Y mi rabia me llevó a casi meter a Dios por mí. O sea, no estoy diciendo que ella hubiera hecho algo correcto, pero la Biblia dice que nosotros debemos tener cuidado porque una maldición proferida en el nombre del Señor es algo ya mayúsculo. Y por mucha rabia que tengamos, no podemos hacer eso jamás. ¿Me agarran lo que estoy diciendo? La venganza le pertenece al Señor. Ahora, nosotros nos podemos defender, sí, todo, pero es más, si a usted se le va a salir un día algo, no meta al Señor, que sea usted, pero no lo meta a Él. Porque no sabemos si Él realmente quiere que eso ocurra. Ojo, Dios sí mandó a algunos profetas reales a maldecir en su nombre, pero que sea que Él lo mande, no porque usted esté bravo, como le pasó seguramente en este altercado a este muchacho, y entre su ira, en el nombre del Señor hagas algo cuando no te ha mandado a hacer eso o decir eso. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo manejamos nuestra fe? Y el que ya conozcamos a Dios es de mucho cuidado. Y este muchacho terminó siendo apedreado por haber tomado la iniciativa de una manera tan incorrecta. Esto es muy parecido cuando dice el Señor, no blasfemen. Que tú hables mal de mí, dijo Jesús, te lo podemos perdonar. Pero si tú blasfemas en contra o metiendo a quién, al Espíritu de Dios, serás que no tendrás perdón ni en esta ni en la vida venidera. ¡Wow! Lo que pasa es que mucha gente no entiende quién es el Espíritu de santidad que Dios nos ha dado, no lo dimensiona, pero si tú un día entiendes que Dios está en espíritu en ti, no juegues con Él, no juegues más bien con los demás, con tus sentimientos, metiendo tu querer hacer justicia, maldiciendo a los demás en su nombre. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Eso no quiere decir que no nos defendamos de pronto de situaciones, que no entremos en algún conflicto hasta judicial y tengamos que pelearlo por ahí, pero no dejes que tu corazón se llene de rencor para maldecir a alguien, y mucho menos en el nombre de nuestro Dios. Vamos con la última. Este yo ya lo he explicado, pero algunos de ustedes quizás no lo han escuchado, y es el siguiente, Mateo 5:33. Esta es una última faceta de cómo no usar el nombre del Señor incorrectamente, en vano o a la ligera. Mateo capítulo 5, versículo 33. Vaya conmigo allá. Esto lo vimos no hace mucho con la iglesia, con todos ustedes, pero vuelvo y repito, algunos no lo han escuchado y qué buena oportunidad para verlo. Recuerden que en la ley de Dios, Dios siempre nos ha dicho que si vamos a jurar, juremos únicamente ¿en qué? En su nombre. Es decir, Él nunca ha prohibido jurar. Lo que Él prohibió es que juráramos en nombres de otras cosas para disimular nuestra falsedad, encubrir nuestra hipocresía o nuestra propia maldad. Eso era el problema. Pero la Biblia nunca ha dicho que no podamos jurar en su nombre. Está escrito, lo podemos hacer en su nombre, obviamente siempre y cuando sea verdad. Mateo 5:33 dice el Señor lo siguiente. También han oído que se les dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. ¿Eso es verdad? Sí. Y el juramento se hacía en el nombre de Él. Pero como yo les explicaba, cuando usted está diciendo una mentira o no quiere comprometerse de verdad con algo, pero sí quiere alcanzar el beneficio de ese algo, usted a veces, o la gente que hacía, para no meterse contra Dios, juraban en nombre de algo simbólicamente importante, pero que no fuera Dios, pero porque realmente su corazón no estaba siendo honesto. Entonces empezaron a jurar, ¿por qué? Por el cielo, por la tierra, por el templo físico que en esa época se manejaba, por los utensilios del templo, por las ofrendas que había en el templo. Ellos juraban por todo eso para que si no cumplían o no eran cierto, pues no se metieran en problemas con Dios. Pero entonces Jesús les dice algo maravilloso. Versículo 34, capítulo 5 de Mateo, dice: pero yo les digo, no juren de ningún modo. No es que no juren de ningún modo que no podamos jurar en su nombre, es de ninguno de estos modos que usted va a escuchar. Ni por el cielo,
porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Como quien dice, es mejor que tú aprendas a ser honesto y en vez de estar jurando por todas esas vainas para evitar el castigo que se te viene por meter el nombre o usarlo en vano, más bien cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí, y cuando digan no, que sea no. O sea, seamos de carácter, honestos. Cualquier otra cosa que digas más allá de esto proviene ¿de quién? Del maligno. Muchas veces nos han dicho, usted no puede jurar. Eso no dice la palabra. Usted puede jurar en el nombre del Señor. Se los juro en el nombre del Señor, que pueden jurar en el nombre del Señor, pero asegúrese de ¿qué? Que sea verdad. O si no, vas a estar rompiendo el tercer mandamiento. Ahora, ¿no quieres jurar? Listo, pero entonces que su palabra y su carácter sea correcto. Pero cuando un hombre quiere algo de la chica que tanto lo atrae, te juro que yo no tengo novias. Te lo juro. ¿Por quién me lo juras? Por mi mamá. Te lo juro por mis ahorros. Te lo juro por mi esposa. Sí, se cae. Porque aunque en el fondo sabe que usted sí tiene otras cositas, como dicen por ahí, arrocitos en bajo, usted quiere alcanzar el beneficio que es tener a la mujer que está enfrente de usted, entonces usted jura por cualquier cosa. Lo que Dios está diciendo es cada vez que tú juras, así no sea en su nombre, entiende que tú te estás metiendo en problemas igual. Así que no lo hagas por nada, y si lo vas a hacer en mi nombre, hazlo en serio. O mejor no hagas nada y solo que tú sí sea o sí, y que tú no sea no, que todo sea cierto. Esas 4 formas que les acabo de contar, decir Dios me habló y decir cosas que Dios no te ha dicho, cuidado. Buscar beneficios propios como Giesi, no va a ser que te venga una maldición que te dure quién sabe cuánto tiempo. Maldecir porque tú tienes rabia en tu corazón y quieres desatar esa rabia y metes al Señor, cuidado. Y finalmente, que tus promesas o tus juramentos no los amañes con cosas que parecen relevantes cuando no sean ciertas, porque estarás metiéndote en problemas. En esos 4 aspectos a nivel general podemos resumir: no tengas el nombre del Señor, no lo uses ¿en qué? En vano o a la ligera. No vaya a ser que te metas en problemas graves. Y si un día nos llaman a hacer un juramento ante un juzgado, si usted no quiere hablar, es mejor que diga, yo no me quiero meter en esto, pero si usted dice y lo hacen jurar en el nombre de Dios que va a decir toda la verdad, hay que decirla, hermano. Es mejor no meterse allá y si no, tenga cuidado. Hay mucha gente que toma esto a la ligera y como no le llega la sentencia al otro día, piensan que se salieron con la suya. Por eso hay mucha gente bajo maldición hoy en día, mucha. Y yo quiero y quiere Dios que usted y yo no seamos uno de ellos actualmente. Tengamos cuidado, que el Señor nos ayude a no maldecirlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración. Este fue el tercer mandamiento. Y espero que podamos seguir avanzando en los demás. Nos quedan 6 mandamientos. Si tú prometiste algo a alguien, cúmplelo. Tus promesas, aunque no sean juramentadas, que tú sí sea sí, tú no sea no. Si tú un día pediste un préstamo o le pediste a alguien o a un banco o a alguna persona, a un amigo, y tienes vergüenza porque no le puedes pagar, te doy un consejo. Búscalo y dile, estoy aquí, voy a intentar, es más, te traigo así sea un poquito, pero créeme que estoy aquí para intentar pagarte. No me voy a ir. No voy a seguir cambiando de teléfonos. Enfrentemos. Uno no sabe los milagros que pueden pasar cuando Dios... Y así te los cobren, sigue pagando suave, pero da la cara. No huyas a tus responsabilidades. Si le diste una promesa a una mujer, hombre, ten los pantalones para no salir corriendo. Ve y cumple tu palabra. Y si mujer, tú le diste tu palabra a un hombre, no salgas corriendo. Si tú dijiste sí en un trabajo,
pues ve a trabajar, hermano. Deje de estar hablando mal de los trabajos, que si le dieron la oportunidad de trabajar y empiezan y ya no llevan 2 días y están hablando más de los jefes. Por Dios, aprovechemos y que nuestra palabra, si tú dices voy a llegar a las 9, a las 10 o a las 11, adivina a qué horas tienes que llegar. A las 9, a las 10 o a las 11, según lo que hayas dicho, no según las cobijas o cuánto a ti te dieron. No, levántate temprano. Y si no estás llegando a tiempo, toma el teléfono y dices, está pasando esto, pero estoy ahí. Carácter, verdad, justicia, realidad detrás de todo eso. Pero cuando nosotros decimos, y esto es lo más grave, decimos que conocemos a Dios, pero lo usamos para cubrir nuestras maldades, esto cómo le ofende al Señor. Y tarde que temprano, como le pasó a Giesi enfrente de Eliseo, la autoridad que Dios haya puesto sobre tu vida se va a enterar. ¿Qué es mejor? Que la autoridad te llame a cuentas y tú quedes con los... ¿Cómo se dice eso? ¿Quedes expuesto o que tú humildemente cuentes la verdad antes de que te llamen a juicio? ¿Qué es mejor? Es mejor contar la verdad. Por eso si tú tienes algo atragantado, busca y tienes que decirlo, dilo antes de que, como Eliseo, Dios se lo revele. Es mejor. Vas a ser libre, pero quizás las consecuencias te van a doler. Pero es preferible ser libre con consecuencias que mentiroso con las consecuencias que trae la mentira y el que Dios no esté a tu favor. Eso es mucho peor. Así que enfrentemos y hagamos las cosas como Dios demanda. Padre, gracias. Cierre sus ojos por esta oportunidad que nos diste de hablar de tu preciosa, eterna e infalible palabra. Porque esto que acabamos de leer, todo proviene de tus pensamientos y es lo que nos alimenta. Tú, mi amado Señor, dijiste un día, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra de Dios, que si ponemos en práctica lo que hemos escuchado y creemos que Él está, aunque no te vemos físicamente, pero estás, nosotros seremos realmente personas victoriosas ante la maldad y los planes del enemigo que tiene en contra de cada uno de nosotros. No podrán avanzar. Y te aseguro algo, si tú estás en una situación que parece insostenible, te aseguro que hay un Dios en el cielo que tiene la salida, pero lo que más espera Dios es que tú te rindas ante Él, dejes a un lado los prejuicios ante su palabra y te entregues, reconozcas tu maldad, la hables y desde hoy cambies tus caminos conforme a lo que Dios te va enseñando. Ayúdanos, Padre, a sostenernos en tu verdad, a no malinterpretar lo que nos quieres decir, ni acomodarlo a lo que queremos escuchar. Pues como le pasó a Acab, su orgullo lo llevó a mantenerse en las mentiras que escuchó de los profetas en vez de escuchar la palabra que de verdad venía de ti sobre solo uno. Pero a veces queremos mantenernos en nuestra condición sin escuchar la palabra de Dios en quien tú nos mandas. Gracias, Señor, por amarnos y por bendecirnos. Amén.